El duque de Alba comenzó a perder su seguridad. A cualquier parte que dirigiera sus miradas, el gobernador solo veía dificultades. Para recobrar el dominio en las provincias sublevadas, el duque tomó Haarlem, auténtico foco del calvinismo en los Países Bajos, y la sometió a una terrible represión. Pero su ofensiva quebró su ímpetu ante Alkmaar. La furia de los soldados españoles fue impotente frente a los defensores de esa ciudad holandesa. Alarde inútil fue que el duque de Alba se hiciera erigir en Amberes su propia estatua triunfal en bronce, conmemorando sus victorias contra los rebeldes. Su política de rigor provocó una nueva sublevación en las provincias marítimas de Holanda y Zelanda. Decepcionado, Felipe II reveló bruscamente al duque de Alba. En lo sucesivo confió los Países Bajos a gobernadores más prudentes. Leyden o el viraje decisivo. Resulta difícil explicar por qué Felipe designó como sucesor del duque de Alba a Luis de Requesens, comendador mayor de Castilla y antiguo gobernador de Milán. Requesens era uno de los mayores dignatarios españoles, pero quizás el menos indicado para encargarse de un problema tan difícil. Además, Requesens era hombre de carácter moderado, que quería emplear la suavidad en el gobierno de los Países Bajos. Guillermo de Orange, en cambio, se encaminaba directamente a sus fines, considerando su propia posición bastante poderosa como para rechazar las proposiciones del nuevo gobernador. El primer acontecimiento notable de aquellos años fue la campaña de Leyden, que constituyó uno de los más célebres episodios de aquella interminable guerra que duró 80 años. El sitio de Leyden, comenzado en mayo de 1574, prosiguió hasta octubre del mismo año. La importancia de la operación militar era evidente. Si Leyden sucumbía a manos de los españoles, la causa de Holanda entera estaba perdida para el príncipe de Orange. Los habitantes que se defendieron con un valor desesperado, a pesar del hambre espantosa que les sobrevino desde las primeras semanas del asedio. No lo esperéis mientras oigáis ladrar a un perro. Después, cuando los hayamos devorado a todos, aún nos quedará nuestro brazo izquierdo que comer, mientras nos sirvamos del derecho para pelear. En tan crítica situación el príncipe demostró mucha resolución y valor. Ordenó abrir los diques e inundar así la campiña del contorno, gracias a cuya medida podrían llegar socorros a Leyden mediante barcos de fondo plano, pudiendo liberar así la ciudad sin necesidad de atravesar las líneas españolas. Los proyectos de Guillermo llegaban en aquel momento a su completa madurez, y veía ya aproximarse el instante en que podría acometer su perfecta realización. Trataba de unir políticamente los Países Bajos, lo cual no era posible sino en el seno de la tolerancia religiosa. El príncipe se había declarado calvinista en octubre de 1573, sin que por ello estuviese de acuerdo en modo alguno con las exigencias de los calvinistas, dados al extremismo que pretendían hacer de su religión la única del país. Para atraerse a las provincias católicas del sur, le era preciso encontrar una fórmula de compromiso. Por esta razón, Guillermo de Orange se convirtió en el adelantado de la tolerancia religiosa en Europa. Hizo promulgar por los estados una especie de declaración de los derechos del hombre que decía que el pueblo no se había hecho para el príncipe, sino el príncipe para el pueblo. La independencia de las 7 provincias. En otoño de 1576 se reunieron en Gante los representantes de las provincias, primera asamblea de los Estados Generales que se celebraba desde la abdicación de Carlos V en 1555. Se esperaba que la sesión sería tan espectacular como 20 años atrás. En aquella época simplemente se iniciaba un nuevo reinado. En esta ocasión se trataba de establecer una nueva constitución. Se había ido formando entre los hugonotes una escuela de derecho político cuyos miembros se denominaban monarcómacos, antimonárquicos, los cuales pretendían que el poder real procedía de un acuerdo entre el rey y el pueblo, y en consecuencia que el monarca era responsable ante el pueblo, titular de la verdadera soberanía. Cuando el soberano abusaba de su especial posición, el pueblo tenía derecho a oponerle resistencia y en casos extremos a quitarle la vida. Sobre esta doctrina, que desempeñó un papel de capital importancia en la vida política de los siglos sucesivos, se apoyaban los estados generales. Los diputados afirmaban que los estados representantes de la nación entera tenían derecho a ejercer el poder soberano. Prolongados debates dieron como resultado la llamada pacificación de Gante, cuyos signatarios se obligaron a ayudarse mutuamente en la medida de sus posibilidades, a fin de expulsar a los españoles y restablecer los antiguos privilegios. Los calvinistas podían ejercer libremente su culto en Holanda y Zelanda, pero no podrían actuar contra el catolicismo en las otras provincias.
En aquel momento Requesens no era ya responsable de la política española en los Países Bajos. El gobernador había fallecido en marzo de 1576 y ocupó su lugar don Juan de Austria, pero el vencedor de Lepanto juzgaba poco digno de él enzarzarse en una campaña contra un pueblo de burgueses, de aldeanos y de pescadores. Don Juan soñaba con otras hazañas: ir a Inglaterra, libertar a la hermosa reina de Escocia, María Estuardo, casarse con ella y ocupar luego el trono de la Gran Bretaña. Don Juan era príncipe de la sangre y Felipe II estaba persuadido de que sólo con este prestigio podría sostenerse con firmeza en los Países Bajos. La acción militar. Don Juan de Austria. ¿Acaso fue este el principal motivo que explica por qué Felipe II no permitió nunca a su hermanastro volar con alas propias? Solo echaba mano de él como supremo recurso cuando lo necesitaba para resolver los problemas más difíciles. Ahora bien, las condiciones en que envió el monarca español a don Juan de Austria para solucionar la tremenda crisis de Flandes no podían ser peores. Hubo de entrar disfrazado en el país, octubre de 1576, y una vez allí proclamar un armisticio y licenciar los tercios españoles, retirándolos de Flandes y quedando entonces el gobernador español literalmente a merced de los rebeldes. Estas fueron las cláusulas principales de la llamada pacificación de Gante, que no fue tal pacificación, y del edicto perpetuo, que apenas duró semanas. Don Juan cumplió sus promesas y despidió a sus tropas, abonándoles antes sus pagas atrasadas, no, por cierto, con dinero procedente de la corte española, sino logrado de cualquier modo, empeñando su propio crédito, pidiendo prestado y aplicando también a ellos 50.000 escudos de oro que el Papa Gregorio XIII destinaba a una proyectada expedición a Inglaterra dirigida por el propio don Juan de Austria, a fin de libertar a la cautiva reina escocesa, María Estuardo, y restablecer allí el catolicismo. No hubo sacrificio que no realizara ni humillación política que no se sometiera en aras de la pacificación. Tanta moderación envalentonó a los rebeldes, tomándola por debilidad. Guillermo de Orange no solo se negó a firmar el edicto perpetuo para las provincias de Holanda y Zelanda, sino que tramó acechanzas y maquinaciones para asesinar a don Juan. Este tuvo que huir de Bruselas y refugiarse en Namur para salvar su vida, julio de 1577. En vista de la situación, a los pocos días volvió a llamar a los viejos tercios que habían sido acantonados en Italia. Comprendía don Juan de Austria al fin que era imposible llegar a un acuerdo con los rebeldes flamencos por vía pacífica, aplicando principios de política contemporizadora. Se imponía a la fuerza la acción militar. Volvieron pues los tercios mandados por Alejandro Farnesio, príncipe de Parma, sobrino de don Juan y entrañable condiscípulo suyo. Pese a contar con fuerzas inferiores, emprendió Juan de Austria la campaña, derrotó y ahuyentó al enemigo en la batalla de Gambloux, enero de 1578. En pocos meses reconquistó Tirlemont, Lovaina, Philippeville, Nivelles, se adueñó de las provincias de Brabante, Hainaut y el Luxemburgo belga. Su lugarteniente Farnesio, entre tanto, se apoderó de Limburgo y los rebeldes se vieron obligados a evacuar la amenazada Bruselas y a refugiarse en Amberes. Le sobraba a don Juan valor y denuedo para acabar victoriosamente aquella guerra a rostro descubierto, pero le era de todo imposible si había de luchar al propio tiempo con una falaz retaguardia de traiciones, intrigas y atentados, en que peligró su vida varias veces. A cada correo don Juan le remitía cartas desesperadas, suplicando que le enviara instrucciones y dinero. Felipe se limitaba a redactar en los márgenes esta lacónica nota: sin respuesta. Envió a su secretario Escobedo a Madrid para que averiguara allí las cosas extrañas que ocurrían, para que pidiera refuerzos para pacificar los Países Bajos y organizar la expedición contra Inglaterra, con la cual se dibujaba para don Juan la perspectiva de un trono y para Felipe II la apoteosis de un posible rival. Pero Escobedo pereció de una estocada que le dieron misteriosos esbirros en un angosto callejón de la capital. Además, el propio don Juan de Austria falleció el 1 de octubre de aquel memorable año de 1578, en forma harto sospechosa. Su lugarteniente, sobrino e íntimo amigo Alejandro Farnesio, príncipe de Parma, le sucedió en el mando. Seguiría la guerra, pero cada vez iba a ser más difícil hincar una pica en Flandes. Alejandro Farnesio, el general caballero. Las circunstancias favorecieron a Alejandro Farnesio. En las regiones de Hainaut, Artois y Flandes francesa, los calvinistas habían cometido numerosos desmanes. Una deliberación de los Estados Generales dio cuenta de que los reformados habían profanado y derribado iglesias y altares, destrozado imágenes por todas partes, pisoteado incluso los santos sacramentos, sin ningún miedo ni temor de la venganza divina, demoliendo abadías, iglesias, claustros y monasterios hasta los cimientos.
usurpando y sustrayendo los bienes de dichas casas consagradas al santo servicio divino, habiendo encarcelado también a los principales señores, obispos, nobles, gentiles hombres, damas y consejeros, y algunos de estos los habían ejecutado, colgado, estrangulado o decapitado, sin ninguna orden o forma de justicia. Entre los varones católicos se originó entonces un movimiento de reacción, el de los descontentos. Alejandro Farnesio, comprendiendo en el acto todo el provecho que podía sacar de la situación, se entrevistó con sus jefes prometiéndoles el restablecimiento de los privilegios y libertades del país, a condición de mantener la religión católica y la autoridad de Felipe II. El 6 de enero de 1579, en Arras, los estados de Hainaut, Artois y Douai firmaron un acta de reconciliación. Ante el imprevisto viraje político, Guillermo de Orange replicó por su parte oponiendo a la Confederación de Arras la Unión de Utrecht, que agrupaba a Holanda, Zelanda, Utrecht, Gelde, Frisia, Overijssel, Groninga y algunas ciudades del sur. Asesinato de Guillermo el Taciturno. Lo que sucedió luego puede resumirse brevemente. El 5 de marzo de 1580, Felipe II declaró fuera de la ley al príncipe de Orange, ofreció 25.000 florines y un título de nobleza a quien lo librase de Guillermo el Taciturno. El príncipe replicó a su vez con su célebre apología, una ardiente requisitoria contra el rey de España que termina con la famosa frase «Seguiré firme», que se convirtió en divisa de la casa de Orange-Nassau y del Reino de los Países Bajos. En 1581, por el acta de revocación, los Estados Generales declararon a Felipe II desposeído de su poder sobre los Países Bajos y 3 años después, el 10 de julio de 1584, Guillermo de Orange, que había sufrido ya varios atentados, cayó bajo los disparos de un asesino. La población de los Países Bajos lloró a Guillermo de Orange como a un padre, pero aún siendo triste, aquella pérdida produjo efectos estimulantes, ya que el pueblo volvió a la lucha y dedicó toda su energía a terminar la obra a la que el príncipe consagrara su vida. La muerte del príncipe de Orange no ha causado ni decaimiento ni desunión, escribió un diplomático inglés a su gobierno. Al contrario, parece que los neerlandeses han adoptado la firme y valiente decisión de vengar la fechoría del tirano español y de defender su libertad con todos los medios a su alcance. La tregua y la independencia. Alejandro Farnesio se apresuró a explotar la situación creada por la muerte del príncipe. Inició una serie de ofensivas sistemáticas encaminadas a someter la ciudad de los Países Bajos. Poco antes del asesinato de Guillermo había tomado Brujas e Ypres. Gante capituló en septiembre de 1584 y a continuación Bruselas en marzo de 1585. Luego le tocó el turno a Amberes, que hubo de rendirse en agosto de 1585, luego de largo sitio. La toma de Amberes fue un acontecimiento de la mayor importancia. Según un historiador británico, con toda justicia puede decirse que la toma de Amberes representa la cumbre militar en la carrera de Alejandro de Parma. Por la misma razón, aquella victoria fue el mayor triunfo de Felipe II en Flandes. Después de la caída de Amberes, Europa entera consideraba la cuestión de los Países Bajos como virtualmente liquidada, pero no fue así. En otoño de 1592, Alejandro Farnesio murió sin haber llevado a término su misión. 6 años después, Felipe II pasó a mejor vida, y su sucesor, Felipe III, reveló ser un monarca débil e insignificante. Las alianzas con Francia e Inglaterra reforzaron considerablemente la posición internacional de la joven república neerlandesa, al punto que en 1609 el gobernador español se vio obligado a concertar una tregua de 12 años y a reconocer a las provincias neerlandesas como Estado independiente. Así pues, la intolerancia y el fanatismo escindieron en 2 bloques las 17 provincias de Carlos V. Ni Guillermo de Orange lo quiso así, ni Felipe II tampoco. Ninguno de los mendigos, cuando firmó en Breda el compromiso de los nobles, había soñado con provocar una ruptura tan absoluta e inesperada. Expansión holandesa, comercio y colonización. La navegación fue, desde antes de la Guerra de la Independencia, la base de la prosperidad neerlandesa. Luego, en el plazo de algunos decenios, Holanda se convirtió en una de las mayores potencias económicas y coloniales del mundo. En el mar, la República de las Provincias Unidas fue la heredera de Portugal. Los neerlandeses extendieron sus actividades no solo a Europa, sino a América, la India, y sus navíos surcaron el Báltico, el Mediterráneo, el Adriático y el Pacífico.